Capítulo 3. El amanecer se abrió camino dentro de nuestro pequeño refugio. No es. ¿Qué pudiera decir con certeza qué hora era? Este mundo parecía estar atrapado en un estado permanente de penumbra. Quizás la culpa era de la rápida aproximación a la próxima tormenta. Hasta ahora, nublado, era el estado preferido de la atmósfera aquí. Como si demostrara que mi teoría era correcta, el viento chirrió en la distancia, levantando los pequeños vellos a lo largo de mis brazos. Solo había un ligero cambio en el ángulo de la luz y la forma en que ira. Dijo con brusquedad, es hora de moverse, lo que indicaba que de hecho era de día. Esperé a que el arrogante príncipe se burlara de lo que sucedió hace unas horas, pero no dio indicios de que había estado medio desnuda y retorciéndome contra él, burlada con una ilusión pecaminosa de nuestros cuerpos enredados. Quizás fue solo un sueño dentro de un sueño. Esa esperanza me sacó de nuestra cama improvisada. Me retorcí de un lado a otro, estirando los músculos doloridos. No fue la peor noche de sueño que había tenido, pero no fue cómoda de ninguna manera. Un baño caliente, una muda de ropa y una buena comida eran justo lo que necesitaba. Al pensar en la comida, mi estómago gruñó lo suficientemente fuerte. Keira se dio la vuelta para mirarme, una ligera arruga formándose entre sus cejas. No tenemos mucho más por recorrer, pero, debido al terreno, es probable que nos tome hasta el anochecer para llegar a nuestro destino. Viviré. Ira parecía escéptico sobre eso, pero mantuvo su problemática boca cerrada. Me quedé mirando con tristeza la parte superior del corsé de metal y comencé a desabrocharme la camisa del demonio. Bien podría ponérmela miserable prenda rápidamente para que pudiéramos irnos. Si bien definitivamente podría sobrevivir sin comida por un tiempo, eventualmente me daría dolor de cabeza si pasaba mucho más tiempo. Vittoria había sido igual. Nuestro padre solía burlarse de nosotras, alegando que nuestra magia quemaba un flujo constante de energía que necesitaba reponerse, y que era algo bueno que tuviéramos un restaurante. Nena sacudía la cabeza y lo ahuyentaba antes de deslizarnos dulces. Un tipo diferente de dolor se instaló cerca de mi corazón. No importaba cuánto trataba de apagarlo, los pensamientos sobre la comida rápidamente se convirtieron en pensamientos sobre Mary Beth, nuestra trattoria familiar. Lo que fue un golpe emocional que casi me hacía doblar. Extrañaba muchísimo a mi familia y solo había pasado una noche en el inframundo. El tiempo podría moverse de manera diferente aquí, por lo que era posible que solo hubiera pasado una hora en mi mundo, tal vez menos. Esperaba que Nena lograra encontrar un escondite seguro para todos. Perder a mi gemela fue devastador, mi dolor todavía era lo suficientemente poderoso como para ahogarme si lo dejaba salir a la superficie por encima de la furia durante demasiado tiempo. Si perdiera a alguien más. Metí esas preocupaciones en un pequeño baúl cerca de mi corazón y me concentré en pasar el día. Un nuevo pensamiento se coló. ¿Dónde está Antonio? Observé a Ira con atención. No es que pudiera leerlo mucho si optara por proteger sus emociones. Nunca me dijiste a dónde lo enviaste. A algún lugar seguro. No me dio más detalles y probablemente era mejor dejarlo así por ahora. Teníamos cosas más importantes en las que concentrarnos. ¿Cómo salir del corredor del pecado sin otra insinuación de mis deseos, y luego presentarme formalmente a Orgullo y su corte real? Habría mucho tiempo en el futuro para hablar con Antonio, la espada humana que uno de los príncipes demonio había influenciado para matar a mi gemela. Y el joven con el que solía soñar con casarme antes de saber la verdad de su odio por las brujas. En mi prisa por prepararme, rompí un botón de mi camisa prestada y me encogí ante el hilo deshilachado. Sabiendo lo quisquilloso que era mi compañero de viaje con la ropa, me preparé para una conferencia. Miré hacia arriba,
Una disculpa en mis labios, sorprendida cuando Ira negó con la cabeza, cortando mis palabras antes de darles voz. Quédatela. Se puso la chaqueta negra. Fruncí las cejas y rápidamente notó la sospecha que no traté de ocultar. Está arrugada y arruinada. Me niego a que me vean así. Tu consideración es abrumadora. Podría desmayarme. Inspeccioné su chaqueta. El lujoso material le cubría los anchos hombros, acentuando los músculos tensos y las duras líneas de su pecho. Por supuesto que preferiría aparecer medio desnudo en lugar de usar una camisa arrugada frente a cualquier súbdito demoníaco. Casi puse los ojos en blanco ante su vanidad, pero me las arreglé para mantener mi expresión neutral. Noté algo que no había visto anoche, ahora usaba ambos amuletos. Los primeros lengüetazos de ira burbujearon, pero apagué los sentimientos. Había tenido suficientes pruebas por un día. Se abrochó el botón por encima de los pantalones, dejando una imagen sin obstáculos de su torso esculpido y el más mínimo indicio de la pistolera de cuero. La espada forjada por el demonio no era su mejor arma, una mirada a él y cualquiera dudaría en levantar una mano. Los ojos de ira brillaron con desenfrenado placer cuando vio lo que me había llamado la atención. ¿Quieres que lo desabroche de nuevo? ¿O preferirías hacerlo tú? Supéralo. Estaba pensando en lo engreído que eres, no en desearte. Anoche deseabas meterte debajo de mí. De hecho, fuiste bastante insistente. Levanté la barbilla. Él podía sentir una mentira, así que no me molesté en decirla. La lujuria no requiere agradar o incluso amar a alguien. Es una reacción física, nada más. Tenía la impresión de que no estabas interesada en besar a alguien que odiabas, dijo con frialdad. Debo creer que estarías bien acostándote con ellos ahora. ¿Quién sabe? Tal vez sea este reino y sus perversas maquinaciones. Mientes. Bien. Tal vez estaba sola y asustada y me ofreciste una distracción. Metí la camisa en mis faldas. Hacía mucho más calor y estaba emocionada por dejar atrás el corsé de metal. Me incliné para recuperar mi cinturón de serpiente y lo até alrededor de mi cintura. Ira siguió cada uno de mis movimientos, sus ojos dorados evaluándome. Curiosamente, parecía genuinamente intrigado por mí. Respuesta. ¿Por qué te importa, de todos modos? Pregunté. No es como si fueras a compartir mi cama. Me preguntaba qué cambió. Estamos en el inframundo, para empezar. Sus ojos se entrecerraron, detectando incluso la más mínima falsedad. Interesante. Déjame aclarar cualquier confusión. Eres muy agradable de ver. Y en algunas ocasiones en las que la lógica falla, puede que te desee, pero nunca te amaré. Disfruta de la ilusión de anoche, una fantasía es todo lo que fue y todo lo que será. Me dio una sonrisa burlona mientras recolocaba su corona. Ya lo veremos. Sería muy tentador hacer una apuesta, pero me niego a rebajarme a tu nivel. Su mirada ardía, recordándome a un fuego acumulado a punto de encenderse de nuevo. Oh, creo que disfrutarías cada segundo de rebajarte a mi nivel. Cada resbalón y zambullida de tu caída haría que tu pulso se acelere y tus rodillas se estremezcan. ¿Querrías saber por qué? Para nada. Una molesta media sonrisa apareció en su rostro. Se inclinó más cerca. Su voz bajó imposiblemente. El amor y el odio están arraigados en la pasión. Sus labios susurraron a través de mi mandíbula mientras los llevaba lentamente a mí. Oído. Me quedé sin aliento por su cercanía, su calor. Se echó hacia atrás lo suficiente para encontrarse con mi mirada, su atención se centró en mi boca. Por un momento, pensé que iba a inclinar mi cara hacia la suya, pasar su lengua por la comisura de mis labios y saborear mis mentiras. Es extraño. Como esa línea se vuelve borrosa con el tiempo. Mis labios traidores se separaron en un suspiro.
Antes de que me diera cuenta de que incluso se había movido, salió de nuestro pequeño refugio. Un escalofrío se deslizó por mi espalda. No era el frío lo que me inquietaba, era la determinación que brillaba en sus ojos. Como si le hubiera declarado la guerra y él se negara a alejarse del atractivo de la batalla. No estaba claro si se refería a mí nunca amándolo o nunca acostándome con él, pero provocar al general de la guerra significaba problemas de cualquier manera. Mientras me ponía la capa, recordé las advertencias de Nena sobre los malignos, como una vez que alguien llamaba la atención de un príncipe demonio, no se detenía ante nada para reclamarlo. La forma en que Ira me había mirado me hizo pensar que esas historias eran ciertas. Y a pesar de su anterior proclamación de que yo era la última criatura en todos los reinos que él querría, y del hecho de que ahora estaba prometida a su hermano, algo innegablemente acababa de cambiar. Dios ayúdanos a los dos. La mañana pateó y gritó hacia el mediodía como si fuera un niño mimado haciendo un berrinche. Aparecieron ráfagas de nieve, feroces y aulladoras, y se fueron tan rápido como habían llegado. Cuando pensé que el clima finalmente se había vuelto moderado, el hielo nos bombardeó. Mechones congelados de cabello oscuro se pegaban a mi cara, y mi capa succionaba mi cuerpo como una segunda piel. Tenía frío y me sentía miserable de una manera que nunca había experimentado en casa en mi cálida isla. Varias partes de mi cuerpo estaban quemadas o sentían pinchazos por el hielo, y hacía mucho que había perdido la sensibilidad en mis pies. Esperaba no perder un dedo o tres por congelación. Cada vez que sentía los primeros matices de desesperanza. Arrastrándose, apretaba los dientes y seguía adelante, con la cabeza gacha. Mientras las ráfagas de viento continuaban golpeándome. Me negaba a sucumbir a los elementos tan pronto en mi misión. Mi hermana nunca se rendiría conmigo. Haría falta algo mucho peor que el hielo para detenerme ahora. Quizás este corredor era más que una simple prueba de pecados, tal vez luchar contra elementos tan viciosos era una prueba de carácter. De determinación. Y de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar una por sus seres queridos. Tanto los demonios como este reino descubrirían esa respuesta lo suficientemente pronto. Oira emitió un clamor o los elementos no se atrevieron a meterse con su yo principesco. Su cabello no se vio afectado y su ropa permaneció seca. Si su actitud arrogante con respecto al viaje ya no me molestaba lo suficiente, la forma en que el clima se inclinaba a su voluntad era suficiente para fastidiarme hasta la tumba. Era totalmente injusto que se viera tan condenadamente bien mientras yo me veía similar a una náufraga empapada que llegó a la orilla después de varios largos y duros meses en el mar. Las pocas veces que no nevaba o granizaba o alguna combinación terrible de las dos, una niebla espesa y fría se cernía sobre nosotros como un presagio de un desagradable dios del invierno. Estaba empezando a pensar que había un poder superior que disfrutaba jugando con los viajeros. El tiempo pasó y siguió, aunque el sol nunca apareció del todo. Solo había varios tonos de gris tiñendo el cielo. Ira y yo apenas hablamos después de nuestra conversación matutina, y estaba perfectamente bien con eso. Muy pronto estaría en la Casa del Orgullo. Después de lo que estimé como 1 o 2 horas de viaje, comencé a temblar incontrolablemente. Cuanto más trataba de obligar a mis músculos a quedarse quietos, más se rebelaban. Nena siempre nos dijo que encontráramos lo positivo en cualquier situación, y ahora que estaba tan agotada emocional y físicamente por los helados elementos, me salvé de ser evaluada por el corredor del pecado. Mis escalofríos rápidamente se hicieron lo suficientemente fuertes como para llamar la atención de Ira. Me recorrió con una mirada calculadora, apretó la boca y caminó más rápido. Me gritó que siguiera moviéndome. Que me diera prisa. Que levantara mis pies. Más alto, más rápido, muévete, vamos, ahora. Era el poderoso general de la guerra y fácilmente podía imaginar cuánto lo odiaban sus soldados por los ejercicios que los hacía atravesar. Cuando dolorosos alfileres y agujas comenzaron a pinchar por todo mi cuerpo, me distraje con un nuevo juego. Quizás era el corredor del pecado.
animándome, pero imaginé todas las formas en que Ira podría resbalarse por un acantilado y caer en las rocas escarpadas. Lo veía todo tan claramente. Yo corría tras él, con el pulso acelerado mientras seguía las ramas rotas y la destrucción dejada a su paso, su gran cuerpo chocando violentamente contra todo en su camino hacia abajo. Una vez que lo alcanzaba, caía de rodillas, buscando frenéticamente su pulso. Luego, movía mis dedos a través de su sangre caliente, dibujando pequeños corazones y estrellas con ella. Miró por encima del hombro y frunció el ceño. ¿Por qué estás sonriendo? Estoy fantaseando con pintar el mundo con tu sangre. Explica la mirada excesivamente indulgente. El retorcido pagano. Sonrió y el corredor del pecado rápidamente dejó de empujarme de la gula a la ira. Antes de liberarme a mí misma, él dijo casualmente, ¿alguna vez te he dicho que tu ira es como mi afrodisíaco personal? No, no lo había hecho. Pero, por supuesto, el demonio que gobierna la guerra se despertaría por el conflicto. Inhalé profundamente, tratando de enfriar mi temperamento y la ira hacia la que todavía era empujada. Si deseas mantener intacto tu apéndice favorito, te sugiero que no hables. Una vez que termines de pensar en mi impresionante apéndice, te sugiero que te muevas más rápido. Tenemos un largo camino por recorrer. Y te ves medio muerta tal como estás. Tu talento para hacer desmayar a una mujer es solo superado por tú. Encantó, príncipe Ira. Sus fosas nasales se ensancharon e hice un pésimo trabajo manteniendo la diversión fuera de mi rostro. Lo que solo hizo que su ceño se hiciera más profundo. Ira no volvió a burlarse de mí por unas horas, pero era inquietante. Estaba motivado, tenso. Tenía la fuerte sospecha de que estaba más preocupado de lo que dejaba ver. Hice todo lo posible para seguirle el ritmo, concentrándome en el objetivo final en lugar del miserable presente. Nos abrimos paso por el traicionero camino, el tiempo avanzando en incrementos terriblemente más lentos. Empecé a resbalar más, agarrándome. Justo antes de caer por el borde. Ira me fulminaba con la mirada, reuniendo mi ira lo suficiente como para seguir adelante, aunque solo fuera para fastidiarlo. No estaba segura de cuánto tiempo me tomó darme cuenta, pero la conciencia hormigueó en la parte posterior de mis confusos sentidos. Ira había explorado una buena distancia más adelante, asegurándose de que el terreno fuera transitable, cuando sentí que el leve cosquilleo de la inquietud se convertía en un estímulo constante que ya no podía ignorar. Dejé de caminar y el sonido de la nieve crujiendo continuó durante un poco de tiempo antes de quedar inquietantemente silencioso. Lentamente. Barrí mi mirada alrededor. Los árboles de hoja perenne se alineaban en esta parte del paso, las ramas pesadas y arqueadas por la nieve espesa, lo que hacía imposible ver más allá de ellos en la sección más oscura del bosque. Las ramas sobrecargadas de los árboles crujieron y gruñeron. Más nieve se agolpó. Exhalé, mi aliento se mezclaba con la niebla. La atmósfera embrujada era causada por el sonido de las ramas rotas cayendo. Me di la vuelta y me congelé. Una criatura gigante de 3 cabezas parecida a un perro me miró con la cabeza ladeada y 3 pares de orejas animadas. Su pelaje era tan blanco como la nieve que caía y sus ojos eran de un azul glaciar. Esos ojos extraños me miraron fijamente, sus pupilas se dilataron y luego se contrajeron. Ni siquiera respiré demasiado profundamente por temor a provocar un ataque. Sus colmillos eran 2 veces más grandes que los cuchillos de comer. Y parecían igual de afilados. La criatura aspiró el aire, su nariz húmeda casi tocando mi garganta mientras acercaba su cabeza del medio. Tragué un grito cuando se acercó un paso, esos ojos helados se iluminaron con. Antes de que pudiera gritar pidiendo ayuda, cada juego de sus mandíbulas se abrió y cerró como si quisiera morderme, pero cambió de opinión, para su sorpresa y la mía. Sacudió la cabeza, sus ojos vidriosos y se alejó. Un depredador que reconoce una amenaza mayor. Caí en el terraplén y miré, estupefacta, mientras se escabullía hacia atrás en el bosque, su mirada nunca dejó la mía mientras gruñía suavemente.
No volví a respirar hasta que desapareció de la vista. Demasiado para causar una impresión intrépida en el inframundo. Sangre y huesos. ¿Qué era eso? Si has terminado de jugar con el cachorro, me gustaría continuar nuestro viaje. ¿Cachorro? Giré mi cabeza en dirección al demonio. Ira estaba a unos pasos de distancia, sus poderosos brazos cruzados y una sonrisa molesta en su rostro. Sin asistencia, sin ofrecimiento de ayuda. Solo burla ante una situación que podría haberse vuelto fea muy rápidamente. Típico de demonio. Ese era del tamaño de un caballo pequeño. Abstente de ensillarlo como tal. A diferencia de mis hermanos, no les gusta ser montados. Qué gracioso. Me puse de pie y limpié la nieve de mi capa. ¿Cómo? Si no tuviera suficiente frío y humedad antes. Podría haber sido mutilada hasta la muerte. Hay una serie de demonios menores solitarios que llaman hogar a los bosques y las tierras periféricas. Los sabuesos del infierno deberían ser tu menor preocupación. Si has terminado con el drama, sigamos. Hemos perdido suficiente tiempo. Por supuesto, el demonio llamaría cachorro a un sabueso del infierno. De 3 cabezas y diría que yo estaba siendo dramática por el encuentro. Pasé junto a él, murmurando todas las obscenidades que podía recordar. Su risa oscura hizo que mis pies se movieran más rápido, no fuera que el corredor del pecado tuviera más ideas malvadas. Continuamos viajando, afortunadamente sin más encuentros con la vida silvestre. Nuestro mayor desafío fue la implacable tormenta. En silencio juré que nunca volvería a fantasear con la nieve siendo romántica. Cuando pensé que nuestra furiosa miseria estaba llegando a su fin, otra montaña imponente apareció de la niebla. Tuve que inclinarme hacia atrás y aún así no podía ver por encima. Reprimí un pequeño gemido. No había ninguna posibilidad de que pudiera arrastrar mi cuerpo congelado hacia arriba, sobre ese gigante. Mi cabeza se sentía extraña, una combinación de mareo y agotamiento. O vértigo. Consideré dejarme caer allí mismo. Quizás unos minutos de descanso ayudarían. Ira avanzó a grandes zancadas, dejándome donde estaba contemplando mi muerte casi segura. Al igual que cuando puso una mano en las puertas del infierno, colocó su palma contra la pared de roca. La luz dorada brilló, mientras silenciosamente ordenaba a la montaña que cumpliera sus órdenes. O tal vez estaba susurrando una amenaza a un dios del infierno que le debía un favor. Estaba demasiado lejos para escucharlo y me reí al pensar en sus demandas potenciales. Me reí por completo cuando una sección de la montaña se deslizó hacia atrás como su propia puerta personal. Por supuesto. Una montaña obedecía todos sus deseos. ¿Por qué no lo haría? Lástima que no le ordenó a la tormenta como debió haber hecho antes. Con el sabueso del infierno. Probablemente habría metido la cola entre las piernas y habría corrido en la dirección opuesta. Por alguna razón, las imágenes me hicieron quebrarme, riendo con tanta fuerza que las lágrimas corrieron por mi rostro. Un segundo después, olvidé que era tan gracioso. La nieve caía en copos más pesados. Mi pulso se hacía más lento, mi corazón se apretó. Sentí como si me estuviera muriendo. O viajando a una isla de ira. Estuvo frente a mí en un instante, sus fuertes manos envolvieron la parte superior de mis brazos. No me di cuenta de que me había estado balanceando sobre mis pies hasta que él me estabilizó. Incluso con su ayuda, todo siguió girando salvajemente y apreté los ojos cerrados, lo que solo empeoró las cosas. Los abrí de nuevo y traté de concentrarme en un punto para aliviar la sensación. El severo rostro de Ira apareció a la vista. Me miró con el ceño fruncido. Si tuviera la capacidad de hacerlo, habría puesto los ojos en blanco ante su evaluación crítica de lo que fuera que le pareciera que faltaba. No todo el mundo tenía la suerte de verse como una deidad engañosamente hermosa mientras atravesaba el infierno. Sus labios se torcieron. Debí haber dicho esa última parte en voz alta. Quizás debería cargarte el resto del camino. Si estás hablando sobre mi apariencia divina, debes estar tremendamente enferma.
No. Absolutamente no. Me tambaleé hacia la apertura que había hecho en la montaña. Desesperada por salir de la nieve. Di 2 pasos en el túnel oscuro antes de que mis piernas se extendieran desde debajo de mí y un brazo cálido y musculoso me pasara por los hombros, manteniéndome en el lugar. Me retorcí, humillada por ser llevada como una muñeca de trapo o una niña. Ira no se inmutó ante mis intentos de liberarme. Como futura reina de los malignos, esta no era la primera impresión que quería dar. Medio delirante, medio congelada y totalmente dependiente de un demonio. Ira había dicho una vez que el poder lo era todo aquí, e incluso a pesar de mi delirio, sabía que renunciar al mío por un momento me marcaría como un objetivo fácil. Ponme abajo. Lo haré. Mi cabeza rodó hacia atrás, aterrizando en el rincón entre su hombro y cuello. Estaba deliciosamente cálido. Me refiero a ahora. Soy muy consciente de eso. El mundo se balanceaba con cada uno de sus pasos, se oscurecía. De repente, era un esfuerzo mantenerme despierta. Mi piel se sentía extrañamente tensa. Todo estaba demasiado frío. El sueño haría que todo eso desapareciera. Y entonces podría soñar. Con mi hermana. Con mi vida antes de que hubiera convocado a un demonio. Y con el tiempo en que había creído tontamente que el amor y el odio no estaban ni cerca de ser la misma emoción. Te odio. Mis palabras salieron más lentas de lo debido. Te odio de la manera más oscura. También soy muy consciente de eso. Mi futuro esposo no puede verme así. Sentí más que lo vi sonreír. Conociéndote, estoy seguro de que te verá mucho peor. Gracia. Imbécil. Me acurruqué contra su calidez y suspiré. Socavando mis propias demandas de que me bajara. Solo descansaría un minuto. ¿Crees que me gustará? Los pasos de Ira nunca vacilaron, pero me sostuvo con un poco más de fuerza. El tiempo dirá. Me quedé dormida y me desperté en lo que esperaba que fuera solo un momento o 2 después. Entre la oscuridad del túnel y su paso firme y rítmico, era difícil mantenerse alerta. Pensamientos y recuerdos sin sentido se agolparon en mi cabeza y se derramaron de mis labios. Dijiste que no lo harías. ¿No haría qué? El retumbar de su voz vibró en mi pecho. Fue extrañamente reconfortante. Presioné mi mejilla contra su corazón, escuchándolo latir más rápido. O tal vez eso era una ilusión. Su piel desnuda resplandecía contra la mía. Casi dolorosamente. Cuidarme. Dijiste que no lo harías. No respondió. No es que esperaba que lo hiciera. No era suave ni amable. Era duro, rudo y alimentado por la rabia y el fuego. Entendía de batalla, guerra y estrategia. La amistad no era ninguna de esas cosas. Especialmente una que involucraba a una bruja. Para él era una misión, una promesa que le había hecho a su hermano, nada más. Eso lo entendía, incluso si dolía profundamente. Tenía mis propias metas, mi propia agenda. Y no dudaría en destruir a cualquiera que interfiriera con mis planes. Incluso a él. El sueño finalmente me abrazó y me relajé contra el cuerpo de Ira. Tal vez me sorprendería metiéndonos a hurtadillas en la casa del orgullo a través de una entrada secreta para evitar a los demonios entrometidos. Solo podía esperar que me concediera un poco de misericordia. Desde algún lugar lejano, podría haber jurado que susurró. Mentí.